Lo que vamos a hablar ahora es con respecto a la función módulo, ¿sí? O la función valor absoluto. Vamos a suponer que yo tengo, ¿sí?, una recta que contiene todos los números reales. Recuerden que los reales para nosotros, cuando vimos la clase de nivelación, era nuestro universo. Era el conjunto más grande sobre el cual nosotros estamos trabajando. El cero, recuerden que el cero es neutro. El cero no tiene signo, ¿sí? El cero únicamente nos sirve para identificar, ¿sí? O para dividir los positivos con los negativos. Ahora, ¿qué sucede si yo estoy ubicado en este punto A y me traslado a este punto? Ponerle 2 y me quiero trasladar a este otro punto menos 2. Todo esto que estoy mencionando ahora es para entrar al tema de función módulo, ¿sí? Es un nuevo tema. Bien, si yo estoy parado en este punto y me muevo hasta este punto B, podés observar que me he trasladado 2 unidades. No sé si son metros, kilómetros, no interesa, ¿sí? Cualquier unidad, pero me he trasladado 2 unidades. Ahora, si yo estoy en el punto A y me traslado al punto C, he observado que también me he trasladado 2 unidades. Es decir, si yo me muevo horizontalmente, ¿sí? Horizontalmente, de este punto A a este punto B, he trasladado 2 unidades o me he movido 2 unidades hacia la derecha. Ahora, si yo me muevo de este punto A, ya no me muevo a B, sino me muevo hacia el punto C, me he trasladado 2 unidades. Pero ahora vos dirás, pero Isaías, yo acá veo el menos 2. Los números que están a la izquierda de 0 son negativos, sí, pero nosotros estamos hablando de distancias. Entonces, cuando nosotros hablamos de distancia, sabemos que no existen distancias negativas. Yo no puedo decir me he trasladado menos 10 kilómetros. Entonces, no tiene sentido eso. Y es donde viene el tema de módulo. Entonces, yo digo, si yo tengo una X y le aplico el módulo, siempre me va a dar un positivo. Es por eso que cuando uno tiene un módulo y le aplica a un número 2, ponele que yo te pregunte, ¿cuál es el módulo de menos 2 o el valor absoluto de menos 2? Vos decís 2. ¿Por qué? Ahora uno dice, ya entiendo por qué se convierte en positivo. ¿Por qué los módulos lo convierten en positivo? Porque tienen que ver con la distancia. Por esa razón. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si yo te pido el módulo de un número positivo? No hay problema, sigue siendo ese mismo número, porque ya es positivo. El módulo que hace es encerrar entre barras ese número y si es negativo lo convierte en positivo. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Eso viene ahora por una definición. Esta es una introducción, ahora vamos a definirlo. Observen cómo lo voy a definir la función módulo. ¿Sí? Perdón que no escribí al comienzo del tema. Función módulo. ¿Sí? Función módulo. Bien, el módulo de x va a ser el siguiente. Es positivo si x es mayor o igual a 0. Es negativo si es menor a 0. ¿Cómo se traduce esto? La mayoría se confunde en esta parte, en la definición de módulo. ¿Cómo se traduce? De la siguiente manera. Vos vas a tener el módulo de un número. Si lo que está dentro de la barra es positivo o 0, se escribe igual. Si lo que tenés dentro de la barra de módulo es un negativo, observen que estas son las situaciones, ¿sí? Son los escenarios. Si vos de lo que tenés dentro de la barra de módulo es menor a 0, o sea, es un negativo,
lo tenés que volver a multiplicar por un menos. Por ejemplo, veamos el primer ejercicio. Módulo de menos 2. ¿En qué situación estábamos? ¿En la primera o en la segunda? Entonces uno observa que estaba en la segunda, porque lo que yo tengo dentro de la barra de módulo es negativo. Entonces, cuando yo quiero sacarlo afuera, lo tengo que volver a multiplicar con otro negativo. Entonces, negativo con negativo, positivo. Ahora, vayamos con este ejemplo. Lo que está dentro de la barra de módulo es positivo porque es mayor a 0. Entonces, cuando yo lo quiero sacar afuera, o sea, fuera de la barra de módulo, yo lo escribo igual. Si ustedes me entendieron cómo yo he leído esta definición o cómo se traduce, no van a tener problemas con respecto a la definición de módulo. En ningún momento te está diciendo que el módulo de un número es negativo. No, no, no. Te está diciendo que cuando vos lo querés sacar fuera de la barra de módulo, lo tienes que volver a multiplicar por un negativo para que el resultado final te dé un positivo, ¿sí? Lo tienes que volver a multiplicar por un negativo para que te dé positivo porque estamos hablando de distancias. Bien, hecho esta aclaración, esto es algo breve, no es necesario extendernos a más. Vamos a ver algunos ejercicios de la función módulo. O la función partida, algunos lo llaman función partida, ¿sí? O función por partes, si quieres verlo de esa manera. Creo que así lo llaman en otras comisiones, si no me equivoco. Pero función partida yo prefiero llamarlo otro tipo de funciones, pero bueno, no hay problema. También se le puede llamar así. Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio 16 nos pide calcular dominio, imagen, conjunto de cero, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Te estabas preguntando, Isaías, ¿no has definido con respecto al dominio la imagen? Bueno, eso lo vamos a ver acá, ¿sí? Es un tema que lo vamos a ver, digamos, algo breve, no vamos a profundizar mucho, ¿sí? No como en funciones cuadráticas, porque cuadrática era un tema más importante. Bien, ¿cómo vamos a graficar esta función módulo? Su gráfico es el siguiente, chicos. Hagamos la idea como que la gráfica también ya está un poco definida. Eje X, eje Y. Su gráfico tiene el siguiente comportamiento. Es un poco extraño, pero bueno. Es el siguiente. Lo que está de azul es el gráfico de la función módulo. Ahora se preguntarán ustedes, ¿pero por qué tiene ese comportamiento? Bueno, mientras que voy escribiendo algo, voy explicando también para que se entienda. Nosotros ya habíamos mencionado que la definición de módulo es el siguiente. Se escribe igual si nuestro escenario es un número positivo o el cero. Y lo volvías a multiplicar por un negativo cuando nuestro escenario era menor a cero. Cuando yo digo nuestro escenario es porque me refiero a lo que yo tengo dentro de la barra de módulo, ¿sí? Bien. Observen esta parte, chicos, como para entender un poco el gráfico. Cuando yo tengo X solo, es porque estoy trabajando con una recta, ¿sí? Háganse la idea de que esto fuera mx más b. Esto como si fuera una y. Y es igual a x. ¿Qué sucede si yo a ustedes le doy y igual a x? Ustedes dirán, Isaías, pero esta es una función lineal. Era una recta, como la pendiente es positiva, la recta se inclinaba hacia la derecha. Y observen, es una recta. Pero no continúa, ¿por qué? Porque cuando es negativo, la función es distinta. Es este. Y cuando la pendiente era negativa, recuerden que la recta se inclinaba hacia la izquierda. Ahí está la lógica, chicos. ¿Sí? Hay más cosas, pero no me quiero extender. Bueno,
lo que ustedes tienen que tener claro es el siguiente. La forma canónica, o sea, la forma original de donde vos partís una función módulo es el siguiente. Este es su gráfico original. Ahora, ¿yo por qué sé que lo corté en este punto? Puedes llamarlo vértice para que te ubiques mejor, ¿sí? Si quieres llamarlo vértice, está bien. ¿Por qué yo sé que lo corté en este punto? Porque si a X yo le doy 0, Y también va a valer 0, por esa razón. Ahora, comencemos. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio de la función módulo también son todos los reales, por definición. La imagen cambia. La imagen cambia por lo siguiente, porque observen que en todo momento el gráfico está por encima del eje X. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la imagen son todos estos valores del eje Y. La imagen sería desde 0 a más infinito. Bien, ya tenemos la imagen. Ahora, el conjunto de ceros. ¿Quién sería el conjunto de ceros? Uno dice, bueno, el conjunto de ceros son las raíces, Isaías. Genial, son las raíces. ¿Y cuáles son las raíces acá? El 0, no veo otra raíz. Porque recuerden que las raíces es donde corta el eje X, el gráfico, y lo corta en 0. ¿Y el conjunto de positividad? El conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Vamos a verlo acá. Ojo chicos, quizás una aclaración. Yo a veces el signo más o menos lo escribo arriba o abajo. Da igual, ¿sí? Es indistinto. No hay problema con eso. Hago mi recorrido de izquierda a derecha y me detengo en la raíz. Observen, el gráfico está por encima del eje X, entonces le corresponde al conjunto de positividad. De menos infinito hasta 0. Cerramos. Continuamos. El gráfico continúa estando por encima del eje X. Entonces, unión de 0 a más infinito. Recuerden que las raíces siempre van entre paréntesis. Ahora se preguntará, ¿y el conjunto de negatividad, Isaías? ¿Qué sucede? En ningún momento el gráfico está por debajo del eje X. Entonces, conjunto vacío. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Profe, una consulta. Sí, decime. En el conjunto de positividad, ¿es necesario hacer, digamos, la unión que corta en el vértice, como sería la raíz, o se puede poner directamente desde menos infinito hasta más infinito, Ok. sin hacer, digamos, la unión? Con respecto al conjunto de positividad, vos tenés dos opciones. O lo escribís así, o la otra opción es el siguiente. Los reales menos el 0. Claro. Cualquiera de estas dos es válido. Siempre lo tenés que excluir al 0 porque el 0 es una raíz. O es esta o es esta. No existe otra respuesta. Listo, perfecto, gracias. Bien, ahora veamos otro ejercicio más. Traten de no quedarse con las dudas, chicos. Ahora vamos a resolver este ejercicio. Sabemos que estamos dentro de la función módulo por la barra. Ya lo vamos identificando. Ahora, ¿cómo podríamos graficar? Vamos a ver. Trazas un sistema de coordenadas. Eje X y el eje Y. Observemos lo siguiente. Como que yo tengo la barra de módulo y afuera tengo un más 2. ¿Qué nos indica? Cuando ustedes tienen, quiero que quede claro esta parte, chicos, cuando ustedes tienen un número, ya sea sumando o ya sea restando fuera de la barra de módulo, como es este caso,
es porque vos tenés un desplazamiento vertical, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿sí?, que tenemos el mismo ejercicio que fue el A. Este sería el gráfico. Ahora, comparen esta ecuación con la de arriba. La de arriba tiene fuera de la barra de módulo, tiene un más 2. ¿Qué quiere decir? Que este gráfico se desplazó para arriba 2 unidades. Tal como está, lo único que tienes que hacerlo es esta pieza, moverlo para arriba 2 unidades. ¿Por qué lo demás se conserva? Porque es el mismo, mira. Es el mismo. Entonces, como yo tengo acá un más 2, esto lo subís 2 unidades. Vamos a subirlo 2 unidades. Como está, y lo subimos 2 unidades. ¿Cuál sería la conclusión hasta ahora? Que ustedes en mente, cuando yo les hable de función módulo, en mente tienen que tener este gráfico, que es el canónico, es el original, es de donde surge todo. Recuerda que todas las Sí, funciones tienen una base. ¿Sí, decime? tengo una pregunta. Sí, sí. Eh, a ver, ¿el módulo se lo puede relacionar con el vértice cero? Sí, si querés utilizar como referencia que el módulo tiene un vértice, en este caso que es el 0, 0, sí está bien. Sí, lo puedes utilizar como referencia. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo pensé, cuando vos pusiste más de saber absolutamente nada, obvio, como vos sabés que es lo mío, eh, yo pensé, digo, se mueve sobre la coordenada X 2 unidades hacia la derecha, hacia el positivo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Como lo razoné por ahí en un primer momento. Sí, Por sí. eso te digo lo que te digo en relación al módulo, a X como módulo. Claro, o sea, a ver si te entiendo. Esto que está acá, vos lo pensaste como que esto se desplazó hacia la derecha. ¿Es así? Y como opción, digo, puede ser que se haya desplazado hacia la derecha, o hacia arriba o hacia la derecha, también pensé. Ok, fíjate Pero que, ¿qué es lo que a mí me hace, qué es lo que me hace, digamos, concluir de que el vértice sigue sobre la coordenada Y? claro, sigue sobre la coordenada ahí. ¿Por qué? Porque dentro de la barra de módulo no cambió nada, mira. Seguís teniendo una X, tal cual. Está bien. Y eso implica que el vértice esté sobre la coordenada Y porque es cero. Exacto, sí, sí, Ok, gracias. de nada. Bien, ¿cuándo esto se va a desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda? Cuando vos tengas modificaciones dentro de la barra de módulo, ¿sí? Bien, entonces regresamos al ejercicio. Como yo tengo un más 2 fuera de la barra de módulo, entonces yo digo que esto se desplaza para arriba 2 unidades. Y el vértice sigue siendo el mismo. Bien, pero ¿cuál sería acá el vértice? El vértice acá sería 0 en X y 2 en Y. Yo creo que todos estamos de acuerdo hasta ahí. Y acá el vértice era 0, 0. Vamos a llamarlo vértice mejor para que todos se ubiquen. ¿Sí? Bien. Ojo que no es una parábola, ¿sí? Esto sí son líneas, sí o sí. Bien, entonces, habiendo quedado claro esta parte, ya podemos responder. El dominio, sin pensarlo dos veces, los reales, por definición. La imagen, veamos el recorrido en el eje y vemos que es desde 2 a más infinito positivo. Entonces, esto va desde 2 a más infinito. Ojo que entre corchete porque está incluido el vértice, ¿sí? Conjunto de ceros, acá viene un problema. En ningún momento cortó al eje X. Entonces yo digo, bueno, en ningún momento lo corta, es el conjunto vacío. Conjunto de positividad, vamos a ver, hagamos nuestro recorrido. Recuerden que siempre lo hacíamos de izquierda a derecha. Y me detengo en las raíces, pero como no tengo raíces, continúo.
En todo mi recorrido con respecto al eje X, la gráfica está por encima. No me interesa qué tan arriba está. Lo que me interesa es que está arriba y punto, se acabó. Entonces, como está arriba, el conjunto de positividad son todos los reales. Entonces, si el conjunto de positividad son todos los reales, ¿cuál va a ser el conjunto de negatividad? El conjunto vacío, porque el gráfico uno lo puede visualizar que no está en ningún momento por debajo del eje X. Ya tenemos, digamos, respondida todas las preguntas con respecto a este ejercicio. Voy a hacer mejor el ejercicio B como para que quede más claro, ¿sí? Cuando hay un desplazamiento horizontal. Yo pensaba no hacerlo, pero mejor lo hago para que no quede dudas, ¿sí? No lo tengo preparado, pero lo vamos a hacer. 16B. Con este ejercicio cerramos, los otros lo dejo para ustedes, porque necesito entrar a otro tema que sí es importante. Bien, 16B es I es igual a módulo de X más 2. Con esto nos sacamos la duda, chicos. ¿Cuándo va a tener un desplazamiento vertical o horizontal? Vertical ya lo vimos. Vamos con el horizontal. Observen que la modificación viene desde adentro. Dentro de la barra de módulos yo tengo X más 2. Ya cambió. Entonces, cuando yo construya el sistema de coordenadas, veamos qué va a pasar. Eje X y el eje Y. Voy a buscar la hoja donde tengo el gráfico canónico. Observen, para comparar. Como observen, fuera de la barra de módulo yo no tengo nada, listo. Entonces vertical no se movió nada. ¿Sí, chicos? Fuera de la barra no tengo nada, entonces no se modificó. Dentro de la barra tengo X más 2. Cuando yo tengo dentro de la barra alguna modificación es porque lo estás moviendo horizontalmente. Ahora, uno pensará, bueno, Isaías, esto está fácil. Como yo estoy sumando, me voy hacia la derecha. Falso. Cuando vos estás sumando, se va hacia la izquierda. Es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo encuentro el vértice? Te doy una recomendación. Lo que vos tenés dentro de la barra de módulo, igualalo a 0. Es mi consejo. Lo igualas a 0 y te das cuenta que X te resulta menos 2. Entonces, eso va a ser un punto del vértice, o una coordenada, o un componente. Observen, chicos. Conclusión, cuando estás sumando, vas hacia la izquierda. Cuando estás restando, vas hacia la derecha. Esa es la conclusión. Y el gráfico, ¿cómo se construye? De la misma forma. Como función módulo, tiene este comportamiento. Es como si fuera la unión de dos rectas. Velo de esa manera. Vayan un poco identificando cada función, qué comportamiento tiene su gráfica, o qué estructura, o qué diseño. Por ejemplo, lineal, recta, cuadrática, parábola, módulo, la unión de dos rectas, si quieres verlo de esa manera. Bien. Ahora, hecho este gráfico, ya podemos responder. A veces uno se pregunta, ¿y este punto cómo lo encuentro? Bueno, este es un punto que corta el eje Y. Entonces, lo que podés hacer es, en el eje Y, acordate que X siempre vale 0. ¿Sí? En el eje Y, X siempre vale 0. Y lo reemplazas y te queda que es módulo de 2. ¿Cuánto vale módulo de 2? 2. Entonces, este punto vale 2. No es necesario. ¿Sí? Yo igual lo quise calcular porque a veces me consultan y ahí lo dejo para que lo complete. Ahora vamos a responder. Dominio, todos los reales. Imagen, observen todo esto. La imagen es desde 0 a más infinito. Ojo, chicos, desde 0, no desde menos 2.
¿sí? Porque es con respecto al eje Y. Y es 0. Acá está. Tengan cuidado con eso. Conjunto de ceros, el menos 2. Voy a subir un poco esto para que lo puedan visualizar todos. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Veamos. Comenzamos nuestro recorrido, chicos. Izquierda a derecha. Hasta menos 2. El gráfico está por encima. Entonces, conjunto de positividad. Siempre abierto, porque estamos en conjunto de positividad. Si continúas con tu recorrido, el gráfico está por encima. Sigue estando por encima, entonces unión de menos 2 a más infinito. Observen que en ningún momento puede ser menos 2, por eso siempre tiene que ser abierto. La otra opción, ¿cuál sería para esta respuesta? Los reales menos el menos 2. ¿Sí? Acá lo voy a escribir mejor. Otra forma de escribirlo sería los reales menos el menos 2. O es esta o es esta. Alguna de esas te tiene que aparecer en las alternativas. No existe otra. Conjunto de negatividad, el vacío, porque en ningún momento está por debajo del eje X. ¿Qué tendría que pasar para que mi conjunto de negatividad no sea el conjunto vacío? Vamos a suponer que yo te planteo una... A ver, para el examen lo siguiente, porque ustedes saben, los que cursaron con álgebra conmigo, siempre he planteado cosas que a veces conceptuales, nada más lo lees y la respuesta es esto sin hacer cálculo. Vamos a suponer que yo digo, tu escenario o el ejercicio es una función módulo y el conjunto de negatividad es el conjunto vacío. ¿Qué tendría que pasar con la función módulo para que el conjunto de negatividad no sea el conjunto vacío? Vos me tendrías que responder que tendría que desplazarse, digamos, hacia abajo. Otra opción, fuera de la barra de módulo tengo que tener un número restando. Entonces, si fuera de la barra de módulo yo tengo un menos 5, esto va para abajo. Entonces, cuando esto se va para abajo, esto dejaría de ser conjunto de negatividad, dejaría de ser conjunto vacío, porque ya tendríamos algún intervalo que pertenezca al conjunto de negatividad. ¿Sí? No sé si habrá quedado clara esa parte, pero bueno, espero que sí. Vuelvo a repetir, sí, algo rápido. Vamos a suponer que nuestro escenario es el siguiente, que yo tengo una función módulo y el conjunto de negatividad es el conjunto vacío. Ok. ¿Qué tendría que pasar para que el conjunto de negatividad deje de ser el conjunto vacío? O sea, ponerle que fuera desde 2 abierto hasta 5 abierto, ponerle un ejemplo. ¿Qué tendría que pasar? Que la gráfica se tendría que desplazar hacia abajo. Esa sería una respuesta. La otra, que fuera de la barra de módulo yo tenga un número ya sea restando. Perdón, ya sea restando, ¿sí? Como esto. Recuerden. Esto fuera de la barra de módulo yo estuve sumando, por eso va para arriba. Si esto yo lo resto, esto va para abajo. Y cuando va para abajo, ya tendría que el conjunto de negatividad no me va a dar el conjunto vacío. Si tienen alguna duda con respecto a este tema, me pueden consultar porque doy por cerrada esta parte para ir a funciones homográficas. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y sí. cuando dentro del módulo está siendo multiplicado, por ejemplo, en el caso del D, yo lo igualé en 2x igual a 0 para saber cuánto es, y puede ser que x vale 0? Claro, si vos, por ejemplo, el ejercicio D que te da I igual módulo de 2x, 2x lo igualas a 0 y te va a dar el vértice 0,0, ¿sí? Ahora te preguntarás, ¿en qué cambia entonces con respecto a este ejercicio? ¿En qué va a cambiar? En que quizás sea un poco más grande o un poco más, digamos, estrecho, por decirlo de esa manera, pero que va a tener este comportamiento, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar. Es decir, a ver, para aclarar esta parte, yo tengo el eje X, yo tengo acá el eje Y, y la pregunta de su compañera es lo siguiente: si yo tengo Y igual módulo de X, ya no tengo problema porque sé que es el siguiente, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo Y, como es el caso C, módulo de 2X? El vértice va siendo el mismo, pero quizás, digo quizás porque no me acuerdo del gráfico y no quiero comenzar a tabular
o hacer cálculos, pero ¿en qué lo va a diferenciar? Quizás sea así, un poco más abierto o un poco más cerrado. Esa va a ser la única diferencia, pero tu resultado del dominio, de imagen, conjunto de positividad negativa, no te va a cambiar, no te va a cambiar, ¿sí? Ah, bueno, muchísimas gracias, profe. De nada. Ahora vamos a ver funciones homográficas. Antes que se corte, cuando se corte, chicos, en 5 volvemos, ¿sí? Vamos a ver el tema de funciones homográficas. Voy a dejar esto por acá para que le puedan tomar una foto o una captura de pantalla. Bien, tema importante, ¿sí? Tema importante. Funciones homográficas. ¿Qué son las funciones homográficas? Las funciones homográficas son aquellas funciones, más que todo, que tienen que ver con las funciones racionales. Es decir, cuando yo te voy a dar ahora una fracción, ya no te doy un polinomio, sino te doy una fracción. Pero las funciones homográficas se pueden manifestar de dos maneras, o se pueden representar de dos maneras, de forma canónica y de forma general. ¿Recuerdan las cuadráticas? Cuando yo les dije la cuadrática se puede manifestar de forma polinómica, canónica o factorizada. Las homográficas, que ahora voy a escribir el nombre, se puede representar ya sea en forma canónica o en forma general, ¿sí? Entonces voy a comenzar mencionando lo que son las funciones racionales. Primero vamos a hablar algo breve, chicos. Funciones racionales. ¿Qué son las funciones racionales? Son aquellas funciones, ¿sí?, donde su regla de correspondencias es una división. Es decir, te puede aparecer esta estructura. Observen. Arriba tenés un polinomio de grado 2 y abajo tenés un polinomio de grado 1. Eso es una función racional, ¿sí? Porque te dice que las funciones racionales arriba y abajo tienen polinomios. Vamos con ejemplos numéricos. Una función racional podría ser este. 7x a la 6 menos 5 dividido x más 1. Observen, esto es una función racional porque arriba tengo un polinomio y abajo tengo otro. Otra función racional podría ser el siguiente. 2x al cuadrado menos 6x más 1 dividido x al cubo menos 2x al cuadrado más 2. Observen, arriba es un polinomio y abajo otro polinomio. Si bien es cierto, en el denominador yo tengo un polinomio de grado mayor que el de arriba, sí, pero sigue siendo un número, una función racional, ¿sí? Para que a ustedes les quede más claro, las funciones homográficas que nosotros vamos a estudiar ahora están dentro de las funciones racionales. Hacete la idea que vos tenés un círculo grande y acá están las funciones racionales. Ojo, funciones racionales. Bueno, yo creo que ahora sí. Las funciones racionales contienen las funciones homográficas. Las funciones homográficas es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Es un subconjunto de las funciones racionales homográficas. Algunos se equivocan, piensan que las funciones homográficas y las racionales son las mismas. No, no, no. Lo que pasa es que, a ver, acá yo te hago un gráfico para que te quede más claro el concepto, la idea. Las funciones racionales es un conjunto grande que contiene las homográficas, es decir, las homográficas son un subconjunto de las racionales. ¿Sí, chicos? Yo no le doy tanto importancia a las funciones racionales porque, digamos, es muy extenso, pero sí a las homográficas. Pero, ¿en qué cambia? O sea, uno puede decir, Isaías, me das esta función y me das esta. Bien, las dos son racionales, pero ¿cómo yo me doy cuenta si es homográfica? ¿Cómo me doy cuenta? Es que las homográficas tienen una característica en particular, que es el siguiente.
las homográficas, ¿sí? Vamos a suponer que yo te doy una función f de x y te digo, es el siguiente. 2x más 6 dividido 4x más 1. Esto es una función homográfica. ¿Por qué sé que es una función homográfica? Yo sé que es una función homográfica, ¿por qué? Porque arriba y abajo son polinomios de grado 1. ¿Sí? Vamos con otra función homográfica. Sé que es una función homográfica porque arriba es de grado 0. ¿Por qué sé que es de grado 0? Porque es una constante. Recuerden que una función, qué sé yo, si yo te doy 100, 200, 300, es un número, es un polinomio de grado 0. ¿Sí? Bien, arriba de grado 0, abajo de grado 1. Es una función homográfica. ¿Cuál sería la conclusión de las funciones homográficas? El numerador puede ser un polinomio de grado 0 o de grado 1, pero el denominador siempre va a ser de grado 1. Lo voy a escribir igual, ¿sí? Numerador. En el denominador vas a tener un polinomio de grado 0 o grado 1. Listo. Ahora, el denominador siempre va a ser un polinomio de grado 1. Listo, chicos. Esto sería tipo la definición, ¿sí? Arriba yo tengo que tener polinomio de grado 1 o grado 0. Y abajo siempre tiene que ser de grado 1. Siempre. Si abajo es de grado 0 o es de grado 2, de grado 3, no es racional. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Arriba puede ser de grado 0 o grado 1. Abajo siempre tiene que ser de grado 1 el polinomio. Entonces, cuando vos tengas ese tipo de ejercicio es porque nosotros estamos trabajando en funciones homográficas. Una posible pregunta que les podría aparecer a ustedes, ya sea en las evaluaciones de carácter formativo en el final, es decir cuál de las siguientes funciones es una función homográfica. Y listo. Ustedes tienen que buscar que arriba sea de grado 0 o grado 1 y abajo grado 1. Y eso sería una homográfica. Si arriba vos tenés de grado 2 o grado 3 o grado 4, eso ya no es homográfica. ¿Eso cómo se le llama? Se le llama función racional, que es un conjunto más grande. ¿Sí, chicos? Por eso comparen con el ejemplo anterior. Estos son racionales porque arriba es de grado 6 y arriba es de grado 2. Esto por más que abajo sea de grado 1, pero arriba es de grado 6, por eso malogra y esto no es homográfica. Profe, ¿no puede ser de grado 0 porque no se puede dividir por 0? O sea, esa sería como una manera de verlo también. No, porque si vos decís que el denominador es de grado 0 es porque